ya le estamos entrando directamente al debate sobre el tema plurinacional, ¿ya? Que dicho sea de paso, ha sido un tema que en rigor yo creo desde la sociedad mapuche, si bien es cierto el tema de los parlamentos se viene planteando durante un tema transversal de varios siglos, ni hablar todos los congresos de todas las organizaciones políticas de todo el siglo XX y particularmente lo que ocurre en la Junta de Puimapo con la Junta General de Cacique, que permanentemente han estado desarrollando congresos y han ido de manera curiosa a todos estos congresos construyendo una voz contrahegemónica en función de estos relatos oficiales que plantea el guión del Estado Nacional. Y bueno, todas las categorías que habían antes del estallido social, el 18 de octubre, hay que ir ya repensándolas. Hay una sociedad que se está pensando a sí misma en un contexto de plurinacionalidad, en un contexto de varias voces, en un mundo donde tienen que caber también otros mundos. Entonces, desde ahí nuestros amigos nos van a invitar a una reflexión para poder generar un debate. Yo voy a presentar a mi lado izquierdo, el próximo, a Claudio Alvarado Comi, que es un amigo, el Penny participa del colectivo de la comunidad de historia mapuche, compañero historiador, estudiante del doctorado en arquitectura y estudio urbano de la Católica. Y bueno, ha venido trabajando de manera con un activismo, puede decir, permanente. El último libro, ¿cómo se llama? Diario Mapuche. Diario Mapuche, ya. 1935-1966. Sí, es un libro que en rigor va recogiendo todo el imaginario de la primera mitad del siglo XX a través de todas las notas que han ido saliendo en los periódicos. Entonces ahí uno puede ir viendo cuál era la pulsión de lo que pensaba en este caso la sociedad mapuche contemporánea con respecto a distintos temas. Siguiendo a mi lado izquierdo, esa idea, tenemos a mi amigo de años, Raúl Molina, ¿ya? Es doctor en antropología de la Universidad de Tarapacá, magíster en geografía, también tiene algunos diplomados, ha trabajado con fuerza en lo que es el tema de la tierra, territorio, etnoterritorio, ¿cierto? Y su trabajo permanente en el sur, como en el Mapuche, como en el Huilliche, que lo instala como una persona, un cientista social que ha estado reflexionando sobre estos procesos territoriales en las zonas rurales y en los territorios indígenas. Y luego hemos visto hasta en desalojos de tierra allá en Huitrapuy, si no me equivoco, junto con el Martín Correa. Entonces, en fin, ahí tenemos dos personas que están viviendo los procesos, que están al lado de lo que está ocurriendo, así que démosle un aplauso a los compañeros. Bueno, igualmente quiero saludar y agradecer a la Escuela Campesina que me hayan invitado a esta reflexión. La verdad es que yo siento que tenemos muchas reflexiones que son terminales y otras que son desafíos. Entonces yo quería plantear un poco cuáles son los desafíos, que no son todos, pero me imagino, ¿cierto?, que el ejercicio de la memoria es clave, pero también todos hacen ejercicio de la memoria. También lo hacen quienes quieren mantener la Constitución. Uno dice, ¿dónde está la plurinacionalidad? Tiene que insertarse en alguna parte, ¿no? Se inserta fundamentalmente en los primeros articulados, digamos, en principio de la Constitución. Entonces hay un debate, claro, se dice, digamos, que se comienza todo esto de hoja blanca, ¿no? Carta blanca para escribir, pero eso se va a escribir en un proceso de debate, de discusión, de mayorías, de minorías, de votaciones, etcétera, que de alguna manera entonces van a estar representados esos votos a través también de un concepto histórico y de una conciencia histórica y de ciertos elementos que son plausibles y otros no. Entonces, recién tú planteabas, por ejemplo, todo el tema, digamos, ¿qué es lo que permite de alguna manera el modelo liberal o el pensamiento elitista? ¿Qué es lo que permite? ¿Hasta dónde llega? Hasta, de alguna manera, esta sociedad multicultural. Algo, digamos, que también es apropiable, que puede transformar en mercancía, pero que no tiene derechos.
ni sociales, ni territoriales, etc. Sin embargo, digamos, la potencia que tiene el concepto plurinacional es que está disputando la autonomía, la centralización del Estado, ¿no? Y de alguna manera también está disputando el reconocimiento del otro como legítimo otro, o sea, que seamos naciones y por tanto tenemos los mismos derechos. Aquí hay una construcción de un Estado nacional desde el periodo de la República que ha generado, digamos, primero, digamos, un concepto de unidad territorial y centralista. Y eso, en la memoria, ¿cierto?, de quienes hoy día estarían propensos a no hacer una nueva constitución, indiscutiblemente tienen en la memoria dos guerras civiles. O sea, los liberales y conservadores del siglo XIX peleaban, ¿cierto?, si el Estado era centralista o era federal. Y de alguna manera los conservadores ganaron esa batalla. Entonces tenemos aquí una historia para entender, digamos, de que hay una cuestión conceptual y cómo esto se lleva también a un debate, a una arena política donde en realidad deberíamos plantear. Yo creo que otra cosa que tú planteas muy interesante es que estamos en un escenario distinto. Porque ¿con qué fuerzas contamos para esto? Eso es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto contamos? ¿Con qué hacemos? El tradicional ha dejado caer incluso a sus propias estatuas. Y es porque de alguna manera también estos grupos de élite han logrado, digamos, tienen otras, que todavía no las colocan, digamos, ¿no? Pero es el capital, es de alguna manera el monto financiero, la apropiación de la naturaleza, ¿ya? El agua, los minerales, etc. Entonces tienen otras estatuas, claro, estas fueron las que nos dejaron a nosotros, pero ellos ya las negaron cuando decían que ya no va a haber más clases de historia, de educación cívica, ¿cierto? Y entre otras, digamos, de educación. O sea, ellos ya negaron, dijeron, bueno, eso es de ustedes, ¿no? Podría haber escándalo, o sea, mal que mal, digamos, no sé, pues, en la Plaza de la Dignidad, digamos, por hablar, yo vengo de Santiago, digamos, yo sé que este es un movimiento nacional y se da en todos los lugares, pero en el caso de la Plaza de la Dignidad, la gente, ¿cuál es el ícono más importante? Subirse a la estatua de Baquedano. No, y eso no es casual, digamos, es el punto más alto. Y eso, digamos, que se sube al punto más alto es el que se exalta, ¿no? El que está arriba de todo. Y ahí viene un poco la bandera mapuche, ¿no? Que es la que está esa foto icónica. Entonces, exaltado. Y uno dice que es Baquedano. Ya, entonces uno dice, bueno, es Baquedano el que llega a Lima, ¿cierto? Se toma Lima. Y ni siquiera existe eso, ni siquiera hay reacción de que hay un cambio. También hay que ver ese cambio, porque nosotros, por ejemplo, tenemos que ver estos cambios de la modernidad. Cuando se discute, por ejemplo, que se queman iglesias, ¿qué es lo que sale en el titular? Se queman patrimonios. O sea, ni siquiera se quema el templo, aquello, digamos, que era la devoción, aquello que era tan importante en la religión en algún momento. Entonces, de alguna manera también hay ciertos desplazamientos. Yo creo que ahí entonces este concepto de plurinacionalidad está, de algún modo hay que tratar de situarlo. Fíjense ustedes si nosotros comparamos cuál es el nivel de conciencia actual, por ejemplo, de la gente. Yo traje acá, me pareció muy interesante, un informe del proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo que se llamaba Auditoría de la Democracia, y en Chile, ¿no? Un Chile más inclusivo. Y decían que cómo funciona la democracia en Chile y prácticamente el 86% decía que funciona mal, muy mal o regular. O sea, esa es la percepción de un porcentaje muy importante. El 81% hasta el año 2016 decía, considera que es improbable que se pueda incidir en la democracia. O sea, todo lo que se haga es imposible. Y de ahí, por ejemplo, fíjense ustedes esas marchas millonarias, digamos, de la AFP por la Alameda, ¡pum!, nadie dijo nada. Y cuando se hace estas grandes marchas a nivel nacional y en Santiago se junta 1,5 millones, no sé, mucha gente dice, los hemos escuchado y la marcha es nuestra. O sea, hay también un proceso de fagotización. ¿Ya? Y le bajan no, es que no son votos, no es que la gente pida algo, etc. Entonces, el manejo, esto es muy importante para poder evadir y resistir, digamos. ¿Y cómo funciona la democracia en Chile? Se preguntaba antes esto del estallido, el 83% decía, este programa, digamos, no se identifican con partidos políticos. Y el 68% del proceso de despolitización es sumamente alto por un problema de ignorancia. 68% no sabía cómo identificarse con algún punto del espectro político, de la izquierda o de la derecha. Entonces, ¿qué ha cambiado con el 18 de octubre? Esa es la pregunta, ¿no?
¿Qué ha cambiado? Y yo creo que efectivamente ha cambiado un proceso de conciencia. Ahora, un proceso de conciencia que hay que alimentar. Porque no es un proceso de conciencia, digamos, nosotros podemos decirlo entre los que hemos discutido, venimos un largo proceso, pero uno se da cuenta, digamos, que la gran mayoría del país, de alguna manera, ahora yo sí creo, digamos, que el pueblo chileno es capaz de madurar en 1 o 2 días, digamos, 3 días, pero hay que alimentar ese proceso. Y eso es una de las cuestiones. Y uno de los procesos es que esta palabra plurinacionalidad es absolutamente, digamos, desconocida. ¿Qué es eso, no? ¿De dónde viene? Y yo creo que eso nos lleva a ciertos desafíos con los cuales vamos a tener que, de alguna manera, plantear. Yo estoy muy de acuerdo, digamos, en que la plurinacionalidad plantea primero el problema de la descentralización. O sea, estamos cambiando el Estado centralista, ¿cierto? Un ministerio que tiene y manda gente, llegó de la zona central, ¿cierto? Estas especies de órdenes, ¿no? Y por otro lado tenemos que ver el problema de la autonomía, o sea, cómo se define entonces construir un Estado completamente distinto. La autonomía, digamos, la autonomía no es solamente decir lo que hacemos, sino que hay que financiarla. Entonces, con tanta plata que ya no se discuten, digamos, como se discuten ahora para cada ministerio, sino que en una forma mucho más compleja. Entonces, yo creo que el tema, digamos, es que cuánta resistencia uno puede tener a esto y qué necesitamos para romper esa resistencia y para de alguna manera hacer, digamos, que la gente pueda adscribir a los planteamientos de la plurinacionalidad. A mí me parece, digamos, que eso es clave. Yo creo que hay un punto que es súper importante y que sigue de alguna manera como vector, digamos, del pensamiento de la élite, es la cuestión indígena. O sea, la cuestión indígena para la élite es una cosa, digamos, que está afuera, está llena de prejuicios, de alguna manera no es aceptable, ¿cierto? Y se encargan de construir entonces un movimiento indígena siempre, digamos, que está atentando contra las bases de la institucionalidad. Por otro lado, ¿cierto? Y claramente, y eso cuando uno dice atenta a la base de la institucionalidad, bueno, eso tiene un mecanismo claramente que es la criminalización, ¿cierto? El destacar los actos violentos, el, digamos, aumentar, digamos, el proceso policial, militar, digamos, en la zona, etcétera, que nosotros hemos conocido fundamentalmente en los territorios mapuche. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un desafío, o sea, yo siento que estamos en un desafío que tiene muchas, o tiene a lo menos 3 partes. Una, digamos, es concientizar a la gente, o sea, educar, no sé, o difundir y hacer sentido, porque uno puede hablar, pero la gente dice, mira, en realidad no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo hacer sentido? Entonces es una cuestión, digamos, cómo uno hace sentido, porque indiscutiblemente que esta es una cuestión que va a ser de mayoría, mal que mal, digamos, estos plebiscitos y estas nuevas constituciones serán aprobadas por mayoría, y por mayoría absolutamente, digamos, especiales, digamos, de más de 2/3. Si el problema, digamos, que si uno no tiene más de los 2/3, mire, no estoy de acuerdo, un tercio va a decir, mira, no estoy de acuerdo con plurinacionalidad, así que para afuera. O sea, estamos además en una camisa de fuerza. ¿No? Tal como están las cosas, yo no digo que esa sea lo mejor, pero como están las cosas, es que nosotros necesitamos más de 2/3. ¿Ya? Y entonces, un tercio podrá decir que no. Claro, también uno dirá, nosotros vamos a tener 2/3 para qué, digamos, a lo mejor para decir no, el tema de las aguas, el tema de los recursos naturales, etc. Y entonces uno dice, ¿cómo va a llegar a esta situación, digamos, de constituir, digamos? Por eso es que a través de una convención como está planteada, una asamblea constituyente sería completamente distinta, pero de alguna manera, digamos, con los plazos que tenemos, hay que manejar todo este espectro de situaciones que yo creo que son más preguntas, yo no tengo la respuesta. Lo segundo, digamos, es que vamos a tener que, de algún modo, enfrentarnos a conceptos completamente distintos. O sea, la Constitución del 80 es una Constitución que, primero, ¿cierto?, niega la Constitución del 25, que por lo menos había sido, ¿cierto?, con un Congreso Constituyente, había, digamos, llevado... Esta no, es una Comisión Constituyente de 4 o 5 personas elegidas, ¿cierto?, en la cual, digamos, está Guzmán, está Aristía y otra gente, digamos, que son los que constituyen esto y llevan este documento bajo dictadura, sin servicios electorales, sin nada, ¿cierto?, a un plebiscito que no tenía ni siquiera nada que lo refrendara o que uno dijera, mira, efectivamente, esta es la gente que votó.
Y entonces ellos, digamos, sacan una votación del 87%, me acuerdo, digamos, en esa época, imagínense, bajo dictadura, estamos en el año 80, en plena dictadura, establecen esta constitución. Una constitución, es cierto que uno pregunta, y la gran pregunta es ¿por qué se pone en juego la constitución del 80, digamos, como salida de paz? Yo no sé si ustedes tienen una respuesta, pero una de ellas es que yo creo que efectivamente aparece esto como hay un elemento que lo que ha hecho la Constitución también es generar un proceso de pérdida de ilegitimidad de las instituciones, o sea, pérdida de confianza y participación de la gente, pero también un proceso profundo de crisis, ¿cierto?, de las instituciones, o sea, venía Carabineros, Fuerzas Armadas en general, ¿cierto?, el Poder Judicial, las instituciones, la Iglesia, ¿no?, una institución absolutamente en crisis que antes era mediadora del conflicto social y ahora, digamos, ni siquiera estaba, y eso hace que el conflicto social sea mucho más potente, ¿no? Antes existía la vicaría, existían, digamos, no sé, pues estaba Silva Enrique y otra gente, ¿cierto?, que eran como pro-hombre, que de alguna manera mediaban en la sociedad civil. Hoy día no existe eso, entonces el conflicto es directo. Y entonces, ¿quién es media? El Parlamento. Y el Parlamento, digamos, uno se da cuenta que puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Ayer o anteayer, digamos, se aprobó una ley y además con votos de la oposición y se negó algo que es muy importante, que era el voto, digamos, obligatorio. Entonces hay situaciones que yo creo que nosotros nos encontramos en una situación de incertidumbre, ¿no? O sea, la incertidumbre tenemos que ganarla con certidumbre, un poco, y yo creo que eso es clave, porque la certidumbre entonces, ¿cómo construir, por ejemplo, un Estado plurinacional? ¿Cómo lo construimos? ¿Qué decimos? ¿Cómo construimos? ¿Quiénes son los representantes? ¿Cómo se constituyen las asambleas constituyentes? ¿Cómo esto se discute? ¿Qué se dice? ¿De qué forma? Porque tenemos en contra, por ejemplo, que la gente no tiene educación cívica, la gran mayoría, ¿no? La Constitución, digamos, en general la gente no, porque era deslegitimada, se desconoce. Entonces, yo creo que ahí tenemos un poco estas características y además tenemos un sector muy importante que finalmente controla en gran parte este país, es que están en contra de una nueva Constitución. O sea, no estamos solos, podríamos armar, digamos, pero si vemos, en realidad nuestros contrincantes tenemos que también estudiarlos. Y estudiarlos para saber cómo avanzar, porque si no vemos, digamos, el horizonte, entonces podemos, digamos, tener muy buenas intenciones, pero muy probable, digamos, que esto vaya hacia adelante y nos vayan dando, digamos, los batatazos que no nos permitan efectivamente, por ejemplo, construir aquello que necesitamos. Y a mí me parece que en la cuestión plurinacional los argumentos que tú has señalado son fundamentales. O sea, este no es un problema de los pueblos indígenas, este es un problema de los chilotes, ¿no? Es un problema de la descentralización, el problema de la autonomía, es un problema de las regiones, ¿no? Es un tema, digamos, que nos lleva fundamentalmente a reconocer esta diversidad que existe. Entonces, estamos en un proceso de renovación complejo. La paridad, por ejemplo, también fue algo, digamos, que recién apareció, ¿cierto? Y de alguna manera ha sido vapuleado también por estas fuerzas. O sea, estamos en un proceso que a mí me parece que es clave. Ahora, ¿qué es lo que lleva a esto? La movilización. O sea, yo creo, digamos, que aquí hay una piedra angular, que es cómo se moviliza y en función de cómo uno visibiliza lo que uno quiere. Y yo pienso, digamos, que la movilización es algo que es como el ADN, digamos, de la transformación. Sin eso no hay transformación, porque si no uno nuevamente deposita en personajes, digamos, como, no sé, los diputados y senadores, aquello, digamos, que finalmente nosotros ya vimos, digamos, leyes antibarricadas, ¿cierto?, etcétera, que fueron aprobadas por personas que nosotros suponíamos, digamos, que no iban a criminalizar la protesta, pero finalmente terminó siendo eso. Entonces, yo creo que el poder, de alguna manera, el poder en que se mueven, digamos, los parlamentarios, es un poder que no tiene amigos. Y en segundo lugar, operan otras lógicas que no son las lógicas populares. ¿Ya? Operan de otra forma, actúan, ¿cierto? Comienzan a llenarse también de un espíritu nacionalista, de lo que es mejor para el país, etc. Y la plurinacionalidad se va diluyendo. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que
esta situación, más o menos lo que yo percibía, es que claramente, digamos, nosotros estamos frente a esta situación, primero, plural. Yo creo que sí están las condiciones de ver que este es un país muy distinto, porque tenemos toda una historia, de alguna manera del movimiento mapuche, pero también de los otros movimientos indígenas, que sí han mostrado, por ejemplo, que este es un país plural. O sea, que no es un país único, digamos, ¿no? Y que hay historias, que hay formas y que hay memorias que son distintas. También un país, digamos, que ha generado descentralización, pero que sigue siendo, digamos, centralizado. Entonces, hay todo un movimiento regionalista, hay toda una historia con el regionalismo, que también es una cuestión que deberíamos tomar, y el tema de la autonomía, que es fundamental para poder, digamos, poder construir un país distinto. Fíjese usted, digamos, que a mí me parece que esta crisis, por ejemplo, esta crisis que nosotros nos encontramos hoy día, cuestiona el modelo, pero no es una crisis económica, por lo menos de la macroeconomía. Es una crisis económica que surge de la microeconomía, es decir, de las personas, ¿cierto? De las familias, de los endeudados y finalmente de estas expectativas. Entonces, yo creo que ¿cuáles son las cuestiones que uno tiene a favor? En primer lugar, digamos que este es un movimiento muy diverso, no solamente es étnico, sino que es un movimiento, ¿cierto?, feminista, están los animalistas, están los ecologistas, o sea, hay todo un espectro sobre el cual se dialoga, y eso es clave para poder entender, digamos, este nuevo país. Y lo segundo, yo creo que tiene esta movilización, es que es intergeneracional. O sea, los jóvenes que están afuera están muchas veces, en una gran mayoría de ellos, porque van a representar a sus padres, a sus abuelos. Entonces, tenemos una capacidad, digamos, pero esto hay que llenarlo en un poco de concepto, darle sentido a una movilización muy rápida, digamos. Yo siento que ahí es donde necesitamos un poco lo que tú señalabas, digamos, de por qué es importante la plurinacionalidad, ¿ya? Porque hay procesos de identidad súper importantes, incluso de clase. O sea, fíjense ustedes que en esta movilización comenzó por los patipelados, pero la gente, ¿cómo iba a las concentraciones? Se autorreconocían quiltros, ¿ya? Somos los quiltros, ¿no? El perro, digamos, que no era de raza, ¿no? Y finalmente también se reconocen entonces como los rotos, ¿no? Y esos tres elementos son subjetivos, tienen que ver, digamos, con formas que yo creo que están en la sociedad chilena diversa, que se va expresando. Entonces hay muchos cruces que a mí me parece que serían fundamentales para poder entrar en este proceso de cómo, digamos, uno logra constituciones plurinacionales, como los cuales son principios que llevan, como en Ecuador y en Bolivia, que son los únicos países donde hay constituciones. En el resto del mundo prácticamente no existen, ¿no? En Perú se reconoce la diversidad multicultural, en Rusia también, ¿cierto? En Estados Unidos igual los derechos y las diversidades, digamos, de los grupos, pero fundamentalmente donde aparece este concepto es en Ecuador y en Bolivia. ¿Ya? Y finalmente yo creo que eso también nos lleva a decir, pero ustedes quieren hacer una constitución boliviana, ¿no? Y claro, o sea, quieren tener un modelo económico venezolano, ¿ya? Pero fíjense ustedes que esos son reducciones que hacen sentido, ¿no? Y entonces, como hay todo un ánimo antiboliviano, ya también tenemos que disputar, digamos, en qué consiste esto, ¿no? Que sobre todo de ciertos sectores, yo no lo digo en toda la sociedad chilena, pero estamos llenos de elementos que son desafiantes para poder nosotros establecer, porque si no logramos, digamos, determinar esto de cómo vamos a tener que responder con los conceptos, también nos podemos ir quedando en un proceso de alguna manera que nos vamos achicando. Y lo que tenemos que ganar son almas y conciencias, ¿no? Para esta causa que es distinta, que es diferente. Y a mí me parece que los desafíos son muy altos, ¿no? Para poder avanzar y